La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la capacitación de la Copa Puma de Debate 2023. En este momento iniciamos la moderación de la Mesa 2, la protección de datos personales en el espacio digital y la gobernanza del Internet. Y damos el uso de la voz al maestro Iván Adelchi Peña. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, maestra Redondo. Pues compartir con toda nuestra comunidad de la Facultad de Derecho y compartir con todas las instituciones participantes de Copa Puma de Debate 2023, que nos encontramos en la mesa de capacitación número 2, que lleva por título la protección de datos personales en el espacio digital y la gobernanza del Internet. El día de hoy tenemos un evento muy importante, comentándoles que esta capacitación es para nuestras y nuestros alumnos que van a participar en el concurso de debate Copa Puma, que en cualquier concurso internacional con un alto nivel de desempeño y objetividad, estos concursos previo a su desarrollo tienen una mesa de capacitación para dotar de contenido a las y los alumnos de la información para que con posterioridad ellos puedan tener los elementos tanto de forma como de fondo para poder discutir estos temas. Este año la Copa Puma de Debate tiene por eje los derechos humanos y los retos de la inteligencia artificial en una sociedad digital, y en esta mesa específicamente les agradecemos muchísimo a nuestras y a nuestros ponentes por acompañarnos el día de hoy. Y pues en la moderación de esta mesa, también quien es coordinadora también de este evento, nos acompaña la doctora Hilda Nucci, a la cual le cedo el uso del micrófono para la moderación de esta segunda mesa con nuestras y nuestros destacados ponentes el día de hoy. Doctora, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Iván. Es para mí un honor presidir la moderación de esta mesa, segunda mesa de este día, con grandes expositores que me voy a permitir presentarles el día de hoy, iniciando con Armando Terán Ongay, que Armando Terán Ongay es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, México. Él se ha desarrollado en distintos cargos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, entre otros. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la administración pública, además de también tener experiencia en trabajos de ponencia y procedimientos de verificación en materia de datos personales en el sector privado, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI, y es maestrante en el posgrado en Transparencia y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es coordinador en el Info de la Ciudad de México y nos acompaña para hablarnos acerca de esta segunda mesa que trata acerca de la protección de datos personales en el espacio digital y la gobernanza de Internet. Adelante, Armando, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Gracias a la universidad por este espacio, y yo les voy a platicar de este tema que en los últimos 20 años se ha potenciado la forma de comunicarnos. Y creo que tendrán varios elementos para el debate en el que van a participar. Entonces, estas telecomunicaciones, como saben, el Internet está en todo lugar. Evidentemente, no hay un costo de difundir, y entonces, además de que no hay un costo, la información que difundimos queda por siempre en las plataformas. Este mundo digital es diferente, es un mundo totalmente diferente, y del que ya somos parte, afortunadamente o desafortunadamente. Hay que aprovechar lo que este mundo nos dota. Pero además, veamos cómo el derecho debe ajustarse a esta nueva realidad. Entonces, como saben, en fracciones de segundo nosotros podemos compartir información, inclusive de un país a otro. Es decir, como sabemos, el Internet no tiene
estos límites territoriales que por siempre históricamente el derecho internacional es fácil de regular, puesto que está estipulado a través de límites territoriales. Pero ¿qué pasa con el Internet? Se empieza a hacer un tema complejo. ¿Por qué? Porque no existen unas limitantes territoriales. Por ejemplo, en WhatsApp, estas redes sociales han cambiado su forma de ser, es decir, hay una figura que no sé si la conocen en redes sociales, se llama moderadores de contenido. ¿Qué hacen estos moderadores de contenido? Vigilan y revisan el contenido. Hay también, influye también la inteligencia artificial de alguna manera, pero también hay personas atrás que identifican que estos posts que se hacen en Facebook, que estos posts que a lo mejor tienen información que va en contra pues de la persona o son cuestiones de violencia, etcétera, se baja inmediatamente. Además del algoritmo hay una persona que está detrás. Por ejemplo, en WhatsApp, que seguramente todos tienen, WhatsApp no tiene estos moderadores de contenido. Entonces, tenemos identificado que hay una necesidad de regulación. Y entonces esta regulación tiene que venir de una conciencia de educación. Entonces, ¿cómo logramos penetrar en la ciudadanía y cómo se logra que estas normas se adapten a nuestra nueva realidad del contexto digital? Bueno, como sabemos, yo siempre le digo a mis alumnos que tenemos que tener autocontroles, es decir, nosotros si tenemos una red, tenemos que ser conscientes de lo que compartimos. Siempre piensen 2 veces lo que van a compartir. Y además, este tema de moderadores de contenido tratan de bloquear la violencia. Es decir, la violencia en el ser humano siempre ha existido. Pero ¿qué pasa? Cuando hay hechos violentos en estas redes, se quedan y se plasman y es difícil eliminarlos. Ya veremos más adelante qué pasa con este derecho al olvido y voy a darles unos casos prácticos para que vean cómo funciona el mundo digital, que ya saben. Entonces, hablábamos de redes sociales, pero no podemos olvidar el factor económico. Es decir, todos tenemos WhatsApp o, si quieren, levanten la mano quién tiene WhatsApp, quién no tiene estas redes, pero WhatsApp no tiene costo. Entonces, este factor económico no lo podemos dejar de lado. Y entonces, este factor económico, ¿en qué se traduce? En oportunidades de negocio. Y entonces, en WhatsApp, nosotros somos el modelo de negocio de estas redes. Por eso yo siempre repito y quiero que seamos muy cuidadosos con la información que se comparte. Ya todas las redes sociales, Instagram, Facebook, tienen mecanismos de seguridad, es decir, ustedes pueden bloquear a la gente, pueden ver a quién aceptan, etc. Sean cuidadosos y redoblen esfuerzos en buscar los mecanismos de seguridad que tiene cada red. Pero entonces, esta problemática se agudiza, como les decía, con la información que se puede transmitir sin límites territoriales. Entonces, yo pondría una pregunta. ¿Quién creen que garantiza la seguridad cibernética? ¿Quién lo garantiza? Bueno, los seres humanos, pero depende de varios factores. Es decir, hay una complejidad de regulación, es decir, el Estado busca siempre regular las conductas humanas, pero en el Internet es todavía más complejo, porque la información que están compartiendo en un instante se multiplica por segundos, y entonces ya no se aterriza, no encuadra en un límite territorial específico. Y entonces las normas, como saben, hay normas que están limitadas al territorio, es decir, aquí es donde aplica la soberanía de los estados, es decir, la soberanía de los estados solo se pueden aplicar la norma en los estados. Entonces, este concepto de extraterritorialidad empieza a hacer cortocircuito con la soberanía de los estados, es decir, tenemos un reglamento en la Unión Europea que busca que dice expresamente que se va a aplicar fuera de su territorio. Pero entonces, imagínense que una norma de la Unión Europea establece que esa norma se va a aplicar fuera del territorio.
Entonces aquí empiezan a converger normas de los estados. ¿Y qué busca una norma de cualquier estado? En México, Estados Unidos, busca proteger las conductas de sus ciudadanos. Y entonces, esta transferencia ilimitada de datos afecta la soberanía de los estados. Y entonces puede ser que no sea compatible con las legislaciones específicas del mundo entero. Entonces, a lo que voy es que esta aplicación de la protección de los datos se globaliza y se hace complejo regularla. Ahora bien, Ahora bien, ¿cuál es el buscador que nosotros utilizamos? ¿Alguien me puede decir cuál es el buscador que más utilizan? Google. Ok, ¿alguien más? Igual Google. Ok, muy bien. Entonces, vean cómo esta empresa de 20 años para acá ha monopolizado, bueno, de alguna vez sí, o sea, todos los usamos. Entonces, vean cómo hay retos respecto a estos buscadores. ¿Por qué? Les voy a dar datos que les van a asombrar. Por segundo, Google o el buscador de Google procesa 99,000 búsquedas por segundo. Es decir, 99,000 búsquedas por segundo Google tiene que dar un resultado. Eso se traduce en 8.5 billones de búsquedas por día y globalmente 2 trillones de búsquedas por año. Entonces, ¿cómo hace Google para que, por ejemplo, este dato, el dato de por persona, hay un dato de por persona, las búsquedas que cada persona hace al día son entre 3 y 4 búsquedas al día. Entonces, vean cómo hay un reto por parte de esta empresa de automatizar y sistematizar la información. Es decir, hoy en día sería impensable que una persona estuviera atrás y si nosotros hacemos una búsqueda, la que ustedes quieran, o sea, no, comprar algo, y que ese buscador lo diera el resultado a través de una persona que está atrás. Sabemos que existe un algoritmo que da los resultados. Hay una cosa que se llama Google Bot. Este Google Bot, si quieren lo pueden buscar en Google, este Google Bot lo que hace es rastrear todas las páginas posibles. Es decir, lo que hace a grandes rasgos el buscador es alimenta todos los sitios web y los pone en este buscador. Entonces, el algoritmo rastrea todas las sitios web y los despliega dependiendo de la información que nosotros estemos buscando. Entonces, esto solo se puede hacer a través de un algoritmo. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa con este algoritmo? Ojo, este algoritmo usa la información más relevante. Entonces, este algoritmo presenta, es decir, ustedes hacen una búsqueda y presenta la información más relevante y así sucesivamente. Hasta arriba presenta la información más relevante y hasta abajo la información que no es tan relevante. Ahora bien, les voy a platicar. ¿Me dejan compartir pantalla? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. Quiero que vean. ¿Ya pudiste? Ya está activado, maestro. Sí, ¿Está gracias. activado? A ver, vean esto. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, les voy a platicar un caso emblemático que apareció en Hong Kong. Pero a ver, vamos a ver, yo voy a buscar mi nombre. ¿Qué pasa con mi nombre? Bueno, aparece una búsqueda. En 1973 hay un corredor Indy 500, hay alguien en 1973, accidente, video, etc. ¿Qué hace el algoritmo? Determina los resultados en función de las visitas que aparecen en Google.
entonces empieza a alimentar la información con la información que nosotros estamos buscando, que no necesariamente se apega a la realidad. Ahorita les voy a decir por qué. Hubo un caso muy interesante en Hong Kong. Entonces, un empresario chino hizo una búsqueda aquí, como yo buscó su nombre. Pero ¿qué pasa? Él, en los resultados de búsqueda, es decir, en las opciones, ven que justo este desplegado de información me propone los resultados que yo puedo obtener. Este empresario puso su nombre y además uno de los resultados que le daba era vinculado al crimen. Entonces aparecía traidor vinculado al crimen. Y entonces, a ver, veamos aquí. Si ustedes buscan el nombre y uno de los resultados, una de las opciones de los resultados es, imagínense, aquí el ejemplo sería Armando Terán, vinculado al crimen organizado o traidor de la patria, algo así. Y entonces, a ver, ¿quién me puede decir? Ojo, aquí hay muchos derechos que convergen, pero él presentó un juicio y afirmaba que hay una difamación por parte de Google. Pero a ver, ¿quién me puede decir si la simple opción de resultado que hace Google puede afectarle o no? ¿Qué opinan? Es solo el resultado, es por ejemplo, los resultados aquí que a mí me apareciera, yo estoy ligado al crimen organizado. ¿Este simple opción de resultado me afecta o no? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere participar? Sin miedo. ¿Qué opinan? ¿Habría una afectación real o no? Vamos a darle el uso de la palabra a Santiago. Ok, Santiago, adelante. Te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Bueno, yo digo que hablando de Google sí habría una afectación, principalmente por el nivel o el número de personas que pueden acceder a este resultado. Es decir, el número de personas que van a ver este resultado, esta difamación, por así decirlo, y el cómo va a provocar que las demás personas hagan una idea acerca de esa persona, que le puede dificultar incluso desarrollarse ya después, a lo mejor ya conseguir un empleo, Ok. formar una relación, etcétera. Ok, o sea, ¿crees que sí hay una afectación con la opción de resultado, no es el resultado como tal, nada más me está desplegando las opciones que se relacionan con mi nombre, que a lo mejor se relacionan con las cosas más buscadas relacionadas con mi nombre? A ver, ¿alguien más? Creo que Italia tiene la mano levantada. Listo, ya está Italia habilitada. Sí, bueno, yo también concuerdo con mi compañero que es más que nada, pues, las afectaciones que puede hacer por difamación. Digo, el internet no es seguro, o sea, no hay información 100% segura, pero al final de cuentas están utilizando, pues, elementos de tu persona para, pues, de cierta forma perjudicarte. Ok, ¿alguien más? Muy bien. Creo que Diego también tiene la mano levantada, ¿verdad, Jesús? Sí, yo igual estoy de acuerdo con mis dos compañeros que acaban de pasar, de que al final de cuentas cualquier persona puede subir cosas a internet, hacer una página y en esa página poner cualquier cosa, pero ya al subirla, como dijo el primer compañero que pasó, si quieres entrar a un trabajo, pues ya te investigan en el trabajo y si apareces con ya en la investigación aparecen ciertas cosas, pues se dificulta ya la contratación o bueno, ya la investigación, pues se hace más tediosa con el simple hecho de el resultado. Exacto. ¿Alguien más? Creo que ¿quién más quiere participar? Creo que Gabriela tiene la mano levantada también. Están comentando que sí afecta este resultado a las personas debido a la perspectiva que le da a otras personas sobre él. Esto puede Sí. afectar a su trabajo, sea o no real, por la difamación. Esto lo menciona Salgado Hernández Neida Sofía.
También Petronilo Velázquez nos indica que él cree que sí habría una afectación a la persona por difamación al relacionarlo con otro contexto. Ok, muy bien, Hola. muy bien. Gracias, Hola. Hilda. Entonces, vean cómo aquí tenemos derechos que convergen. Tenemos por un lado la libertad de expresión y por otro tenemos aquí, como lo que afirmaba este señor de Hong Kong, Albert Young, que afecta su reputación el simple opción de resultado que de manera negativa, la opción de resultado es un resultado negativo. Pero entonces, ¿cuál creen que la defensa de Google fue clara? Y dice, a ver, yo simplemente aplico un algoritmo y entonces aquí ponían en duda, el juez tuvo que hacer un análisis si Google es responsable de la información difamatoria. Y entonces lo que dice Google es, a ver, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor, esto deviene de un algoritmo y yo no tengo nada que ver. Pero vean lo que valoró el juez, es decir, si bien Google aplica el algoritmo, también los resultados de búsqueda, generalmente buscan cualquier palabra, no hay cuestiones tampoco negativas, o sea, es decir, a lo que voy es, Google también tiene filtros respecto a estos resultados. No puede haber aquí resultados que se relacionan con violencia o que sean como información como con groserías o cosas así. O sea, a lo que voy es, este algoritmo también cuida la información que se despliega en esta función automatizada de búsqueda. Y entonces, lo que determinó el juez es, si bien sí, y en otros casos, Google sí participa en la publicación porque aplica este algoritmo. Y entonces, vean cómo aquí cualquiera de nosotros podemos vernos afectados con un despliegue de la información, con el algoritmo que utiliza Google. Es decir, si se viraliza cualquier información ligada a un nombre, Google se alimenta de toda la información que está en la web. Entonces, sea verdad o no, el algoritmo lo usa para desplegar la información en los resultados. Pero ven aquí, justo el juez hizo un razonamiento lógico que les quiero compartir. Entonces, dijo, el Internet es un medio universal. Evidentemente tenemos muchas ventajas. Hay un acceso a información infinito en la palma de nuestros dedos inmediato. Y además es infinitamente rico la información. Y además mundialmente ha sido aplaudido y mundialmente se usa y todo el mundo lo usamos. Ya vieron como 3 o 4 veces por día una persona busca información en este navegador. Pero este beneficio tiene a un costo, dice la juez. Hay un riesgo grande de que haya información falsa que se pueda propagar fácilmente en la web. Entonces, tendremos que buscar nosotros un equilibrio respecto a la libertad de información y la protección de datos personales. Pero entonces, Google sí, ahorita más adelante verán que establece mecanismos respecto al derecho al olvido que aplica en la Unión Europea. Entonces ya me voy a saltar justo al derecho al olvido que se relaciona con el caso que acabamos de ver. Entonces, seguramente ustedes han escuchado o alguien ha escuchado qué es o cómo funciona el derecho al olvido. El derecho al olvido no es más que impedir la difusión de información personal en el Internet. Limitar la difusión universal indiscriminada de información. Pero esta supresión en la red tiene ciertos limitantes. En la Unión Europea está previsto el derecho al olvido. En México hay iniciativas en el Congreso, pero
solo son como iniciativas y no está legalmente establecido el derecho al olvido en México. Pero ¿qué pasa? Les voy a platicar una limitante. Una limitante al derecho al olvido es la libertad de expresión. Otra limitante es que afecte al interés público o la salud pública. Imagínense que aplicara el derecho al olvido y borráramos de un plumazo la información de 2020 del COVID, porque alguien solicitó ejercer su derecho al olvido. Obviamente el interés público y la salud pública van por encima, y tiene que haber consentimiento del interesado, y cuando hay datos personales ilícitos, aplica el derecho al olvido. Pero entonces, justo les voy a platicar qué hace Google. Google tiene un formulario en la Unión Europea para aplicar este derecho al olvido. Es decir, datos de Google, Google elimina el 40% del contenido que se solicita en la Unión Europea y 60% lo niega. ¿Qué hace Google para eliminar? Toma ciertos parámetros para eliminar la información, pero no acepta todas. El 90% de las solicitudes que busca son sencillas y son fáciles de declinar. El otro 10% tiene que hacer un balance respecto al derecho a la privacidad, el derecho a saber y el interés público. Les voy a platicar dos lados de este tema. Por ejemplo, cuando Google sí elimina la información a través de un formulario que se hace en la Unión Europea, por ejemplo, una víctima de violencia física que quería que sus referencias se eliminaran, sí procede. Una víctima de violación que solicitó se eliminara un link en un periódico, también se eliminó. O una mujer que solicita se eliminaran fotos explícitas que subió su novio, también. Pero cuando lo niega Google, vean cómo. Por ejemplo, una persona que pidió eliminar sus links que se relacionan con un arresto por crímenes financieros, lo negó. Entonces, justo hablábamos, el derecho al olvido no aplica cuando hay un interés público. Aquí, obviamente lo negó cuando hay un interés público, porque había una persona que quería que se eliminaran la información relacionada con sus crímenes financieros. O, por ejemplo, un oficial de policía pidió que se removiera información de una petición de una organización de estudiantes que pedían su renuncia, pues negó esa eliminación. ¿Por qué? Porque hay un interés público, un oficial de policía es un servidor público. Pero entonces este derecho al olvido puede haber hay una perspectiva radical que se dice que podría afectar el derecho a saber o el derecho a estar informados todos. Pero como saben, también por un lado está la libertad de expresión como un derecho colectivo y tenemos el derecho a la intimidad como un derecho individual que tenemos las personas. Entonces yo les dejaría, analicemos la importancia de las redes, que todo se plasma y todo se queda, y en México no tenemos un mecanismo como el derecho al olvido, como la Unión Europea, y entonces seamos muy cuidadosos. Lo que nosotros compartimos ahorita, en 10 años podremos ser un error del pasado, antes no ocurría, un error del pasado puede afectar nuestra realidad. Les platico, un futbolista que lo contrató un club 10 años antes, compartió un tuit en una red social y hacía alusión a este equipo me cae mal, o este equipo no comparto cuestiones de este equipo, pero a sorpresa suya, 10 años después, lo contrata este equipo. Este equipo se da cuenta que hay una publicación suya en contra de ese equipo, y bueno, ¿qué pasó? Lo corrieron. Entonces vean cómo estamos condenados a nuestras palabras, pero ahora, por errores del pasado, puede afectarnos porque esta información en las redes se queda. O una maestra también que subió un post con una bebida alcohólica en las redes, bueno, pues también fue afectada por esta información. ¿Cómo voy de tiempo, Hilda? Para ser más breve.
Estimado Armando, pues tienes 5 minutos para concluir o 3 minutos ya para concluir. Bueno, nada más, rapidísimo. Entonces, en México, si quieren, les comparto, en México tenemos una norma sólida. Justo el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares establece la definición de entorno digital. Hablábamos del algoritmo de Google que interviene la inteligencia artificial. El artículo 112 del reglamento de la ley justo establece que existen tratamientos de datos cuando no hay intervención humana, es decir, no es más que inteligencia artificial. Ya nuestra ley lo prevé. Es una ley que data de 2010 y hay áreas de oportunidad porque, como saben, en 2010 creo que ni siquiera existía TikTok. Ahora ya tenemos unas redes diferentes, por eso es importante que las normas se actualicen. Digo, tenemos una norma sólida, sí tenemos varias fortalezas porque la ley reconoce el derecho de los titulares frente al tratamiento de datos, tenemos la existencia de principios, tenemos sanciones, pero también es muy importante que esto vean como la protección de datos en Internet como un tema preventivo y no reactivo. Busquemos siempre cuidar toda la información que compartimos en red. Sean muy cuidadosos, por favor. Esa información del todo no se puede borrar. Ahí se queda. Entonces, por favor, les pido que sean muy cuidadosos con esta red. Tenemos un Estado sólido que sí establece el derecho humano a la protección de datos y yo me quedaría nada más con esto. Ya no me da tiempo de señalar otros 2 ejemplos que quería, pero muchas gracias por escucharme y quedo atento a alguna duda que tenga, y creo que seguiría el siguiente ponente. Muchas gracias, Hilda. Muchísimas Muy gracias, buenas tardes a todos. Armando. Pues Armando nos habló acerca de los moderadores de contenido y las necesidades de una regulación por el problema de la extraterritorialidad y la soberanía de los estados, así como los algoritmos que manejan las plataformas y cómo manejan estos datos, porque en ocasiones esa información puede llegar a afectar nuestros derechos personales como el honor. Así que, de acuerdo a varias sentencias y criterios judiciales, las redes sí son responsables del manejo de estos datos dentro de sus plataformas, y también nos comentó cómo aplica el derecho al olvido europeo y cómo existe un área de oportunidad en las normas mexicanas, pero si bien se tiene con normas sólidas respecto del manejo de estos datos. Entonces, agradecemos esta brillante exposición y quiero ceder la palabra a Ricardo Alexis Uvalle Aguilera, pero antes de ello me permitiré leer su semblanza curricular. Es una breve síntesis. Ricardo Alexis Uvalle Aguilera es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y catedrático de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ha sido profesor invitado en la Universidad del Rosario en Colombia, la Universidad de Castilla-La Mancha en España, la Universidad Mar de Plata en Argentina, el Centro Peruano de Formación e Investigación Continua, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla, así como en la Universidad Anáhuac, México. Participó en el Global Youth Intensive Program for Constitutional Law Scholars en Seúl, Corea del Sur, y ha participado además como conferencista en congresos y seminarios internacionales en la Universidad de Yale en Estados Unidos, la Universidad de Caldas en Colombia, la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la Universidad Católica de Chile en Santiago y el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Es director de los trabajos de fin de máster en el programa de alta dirección de la gestión pública en la Universidad Internacional de Rioja, España. Ha escrito en revistas indexadas sobre temas como la transparencia en la reforma energética, el Sistema Nacional Anticorrupción, la implementación de la cuestión de constitucionalidad en México, la Guardia Nacional Mexicana, el derecho de extinción de los fideicomisos públicos y la defensa de los órganos constitucionales autónomos, entre otros. Ha fungido como árbitro de revistas indexadas como la Revista de Derecho del Estado de la Universidad Externado de Colombia,
el Boletín Mexicano de Derecho Comparado y la Revista de Estudios en Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como la revista Dique de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son el derecho constitucional, el derecho administrativo, el diseño institucional, los órganos constitucionales autónomos, las políticas públicas, así como la profesionalización del servicio público. Damos la bienvenida a Ricardo Alexis Uvalle Aguilera. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. ¿Le podrían habilitar el micrófono a Ricardo, por favor? Claro que sí. Gracias. Listo. Muchas gracias a la doctora Islanucci y por supuesto a todos los organizadores de este evento tan noble y tan característico de nuestra Facultad de Derecho. Justo ahorita estamos viendo cómo los problemas de redes se pueden manifestar de alguna u otra manera, incluso en un espacio como el nuestro. Fíjense que el motivo que nos une el día de hoy es algo muy interesante desde la perspectiva de la formación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra facultad, el hecho de crear una copa de debate en un tema, como siempre, de vanguardia, posicionando a la universidad como una referencia de las universidades en lo general, pero sobre todo teniendo claro que ustedes como los que van a concursar, como quienes van a estar presentes en un debate tan interesante, no deben dejar de lado la importancia del manejo de las redes, pero sobre todo de su control y sobre todo de cuál es la lógica que está detrás de este mundo digital que muchas veces nosotros mismos estamos inmersos, como bien dijo nuestro ponente que nos antecedió, pero que no sabemos realmente cuáles son los alcances. Y en este sentido es muy importante que ustedes sepan que el tema de la gobernanza del Internet muchas veces se extrapola de la realidad jurídica. No significa que el derecho no pueda controlar el Internet. Significa que el Internet, como producto de la realidad social, como producto de una inteligencia artificial, siempre va a estar adelante de lo que el derecho puede llegar a regular. Y aquí es muy interesante establecer mecanismos desde una perspectiva de gobernanza. Pero también es importante resaltar lo siguiente. Lo que tiene que ver con la gobernanza no es exactamente un ámbito de aplicación del derecho, sino tiene que ver más bien con un nuevo modelo de gobernar. Y gobernar, como una actividad material del Estado, requiere entender paradigmas, realidades y nuevos arquetipos en el ejercicio de la función del Estado. El Estado como la organización política de la sociedad, el Estado como el ente soberano dotado de imputación política, requiere también ser capaz de controlar otras realidades que son muy diferentes a los problemas que venía resolviendo en los últimos años. ¿Qué es la gobernanza? Y eso es la primera pregunta con la que comenzaría yo la exposición. La gobernanza tiene que ver con un nuevo paradigma en el ejercicio de la función del gobierno. Y gobernar implica necesariamente capacidad de resolver problemas. Pero ¿cómo podemos resolver problemas en realidades como las del Internet si muy difícilmente sabemos cuáles son sus ámbitos de aplicación? Si nosotros tenemos claro en un estado determinado que un problema puede tener una solución a partir de la jurisdicción que se tiene por cuestión de territorio, la pregunta obligada es ¿quién tiene la jurisdicción en el espacio digital? El espacio digital, el Internet, la inteligencia artificial, no están circunscritos a una jurisdicción determinada. Y al no estar circunscritos a una jurisdicción determinada, los problemas que tienen que ver con estas naturalezas son problemas a escala global. Esta globalidad de los problemas del Internet implica necesariamente cambiar el paradigma bajo el cual pensamos, decidimos y elegimos resolverlos. La gobernanza es una evolución de un esquema de gobierno anterior que se conocía como la administración pública burocrática. ¿Y qué significaba la administración pública burocrática? Significaba
que los problemas se resolvían de una escala arriba hacia abajo, es decir, vertical. El jefe de la administración, el responsable de la dependencia, el titular de la entidad, decidía cómo y qué hacer. Pero ese esquema no es suficiente en la gobernanza digital. Ese esquema requiere forzosamente volverse horizontal. La toma de decisiones cambia el principio de verticalidad y de autoridad por un escenario de gobierno colaborativo. Y esa colaboración implica que la sociedad, además de volverse destinataria de la acción de gobierno, también se vuelve partícipe de la resolución de los problemas. El ejemplo claro que tenemos hoy en día en el concepto o en el objeto de estudio que estamos analizando hoy es el siguiente. Las redes sociales forman parte de la iniciativa privada. Las redes sociales, el espacio digital, son literalmente empresas. Pero esas empresas en su mayoría, en el caso de México, no están asentadas en nuestra jurisdicción. Si el grupo llamado Meta, en el que pertenece Facebook, Instagram, WhatsApp, tiene su sede en Palo Alto, California, ¿cómo regulamos a esas empresas en México? Ese es un conflicto competencial que el derecho por sí mismo no va a resolver. Por supuesto, lo que hay que hacer es intentar persuadir, convencer a las redes sociales, a este grupo empresarial, que forme parte de la resolución de los problemas que por la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en el espacio digital requieren forzosamente su colaboración. Por eso el esquema cambia. Ya no es nada más el Estado, el gobierno, la administración queriendo resolver los problemas, sino involucrando a los destinatarios de los mismos en su resolución. Porque si no, no se pueden resolver los problemas. Y hay sonados casos, por ejemplo, hace 2 años, cuando el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que ir al Congreso de los Estados Unidos a rendir cuentas sobre qué estaba sucediendo con Facebook en el manejo de las fake news, sobre todo en el caso de la elección para presidente de Donald Trump. Todos estos grupos informativos, todas estas cadenas de fake news que se estaban generando, Facebook jugó un papel clave y tuvo que llegar al Congreso de Estados Unidos a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque el espacio digital requiere colaboración de los actores privados para solucionar los problemas públicos. Y eso es muy importante que ustedes sean capaces de discernirlo al momento de presentar o plantear la creación de estrategias para resolver las problemáticas propias de la gobernanza digital. Por eso se dice que la gobernanza es un nuevo arquetipo en el ejercicio del gobierno. Ya no es nada más que yo como Estado te diga a ti, ciudadano, qué hacer, sino que yo como Estado, como representante del gobierno, como titular de la administración, te diga a ti, ciudadano, tú formas parte del problema, ayúdame en su solución. Y entonces los esquemas de gobernanza plantean también la necesidad de una nueva gobernabilidad. Y aquí sí podemos tener una definición jurídica muy clara. Si entendemos a la gobernabilidad como la adhesión espontánea de la sociedad al ordenamiento jurídico, es decir, buscamos que se cumpla con la ley, ahora lo que hay que hacer es intentar que la sociedad también forme parte del diseño y la implementación de los problemas o de las soluciones a los problemas públicos. Ese esquema colaborativo se conoce en la actualidad como política pública. La política pública es la gobernanza en la era digital. Es una nueva forma de gobernar. Y gobernar bajo el esquema de política pública
requiere también modificar paradigmas, sobre todo de cuestiones tan arraigadas que tenemos en nuestra formación jurídica como la soberanía. Si la soberanía la entendemos como un ámbito de aplicación territorial sobre el ordenamiento jurídico, es necesario cambiar ese paradigma para entender que puede existir una soberanía global. En 2023, las soberanías estructuradas, las soberanías clásicas, las soberanías territoriales no tienen cabida en la manera en la que se diseñan y se resuelven los problemas públicos. Eso es por lo que hace a la gobernanza en la era digital. ¿Cuál es, en este sentido, uno de los grandes problemas que tenemos al respecto cuando planteamos gobernar en la era del Internet? Ustedes y nosotros tenemos conciencia y sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula un aspecto fundamental que se llaman los datos personales. Datos personales que, previstos en el artículo 16 de la Constitución, son y se consideran derechos humanos. El manejo de la información que corresponde a nuestro ámbito privado, como nuestra imagen, como nuestro nombre, como nuestra información financiera, nuestra información fiscal, todo lo que puede considerarse como una información delicada, como una información reservada, como una información específica que puede afectarnos el día de mañana, son datos sensibles. Esos datos sensibles se conocen como los derechos ARCO. ¿Y qué son los derechos ARCO? Los derechos ARCO tienen que ver con lo siguiente. Son aquellos derechos que tú tienes posibilidad de hacer frente hacia la oposición de los terceros. Derechos ARCO son la característica que determina cuál es la naturaleza de la protección de datos. Y viene la siguiente pregunta. ¿Cómo protegemos nuestros derechos ARCO frente al Internet? La lógica nos diría que la mejor manera de hacerlo es buscando que alguien nos pueda resolver cómo podemos tener claro la idea de defensa de los derechos. Pero no es lo mismo llegar a una institución bancaria y decirle, te firmo un aviso de privacidad en el cual yo doy consentimiento para que tú manejes mis derechos personales. ¿Cómo le hacemos para trasladar ese modelo al Internet? Les apuesto que si ustedes abrieron una red social, llegó un momento en que tuvieron que llenar lo que se conoce como un contrato de adhesión, en el que básicamente, si quieres seguir en el proceso de llenado de la cuenta, tienes que aceptar el manejo de los datos personales, que sea Facebook, Instagram, Twitter o lo que ahora es X, TikTok o cualquier red social que ustedes digan, les pidieron. Y todo el mundo lo que hace es, pues acepto, porque quiero tener una red social. El alcance de lo que ustedes aceptaron es literalmente cederle a la entidad de administración de redes sociales el manejo de esa información pública. Y no es un dato menor que, además de cederle el manejo de la información pública, también los estás excluyendo de responsabilidad. Entonces, el día de mañana que tú te quieras quejar por un mal manejo de esos datos, forzosamente tienes que buscar que la red social coadyuve en la resolución de tu problema. Aunque en México hemos avanzado considerablemente, tenemos fiscalías especializadas, tenemos una policía cibernética, tenemos instancias que buscan regular el espacio digital, la realidad, y todos lo hemos vivido, es que cuando tenemos un problema con una red social, siempre y la única manera de contactarla es a través de la propia red social. ¿Qué tan difícil es lograr que una voz humana
te conteste en un manejo de red social. Es casi imposible. Es entrar, mandar un correo, miles de intercambios de información, no sabes si quien está detrás de ti es una persona, es un bot o es un robot, lo que quieras. Eso es el esquema de la gobernanza digital. También es importante determinar cuál es la verdadera responsabilidad de las empresas, de las organizaciones, que en el ejercicio y en el manejo de todos estos problemas derivados del uso de redes, en realidad tienen. Lo primero que les van a decir, si algún día quieren ustedes traer a rendir cuentas por un mal manejo de datos personales a Facebook, a Instagram o a cualquier red social, es: yo no tengo ningún asentamiento jurídico en tu país. Es decir, si tú quieres traer a Facebook a resolver un problema en el que él forma parte, al menos en el caso mexicano, lo primero que te va a contestar es que ellos no tienen ninguna sede en nuestro país, que la sede o el asiento legal está en Estados Unidos. Por eso les digo y hago hincapié en que la soberanía es un concepto que tenemos que evolucionar. No es nada más el hecho de que tú estés regulando ámbitos digitales. Es que al momento de deslindar responsabilidades legales, la soberanía debe ser un fundamento facilitador, no que haga más complejo lo que se conoce como la rendición de cuentas sobre el manejo de estos datos personales. Y es viceversa. La soberanía no solamente se puede utilizar en sentido bueno, positivo, para resolver problemas, sino que el día de mañana también tienes que abrir tus mecanismos para permitir que otro tipo de jurisdicciones orienten los caminos bajo los cuales tú diseñas, ejecutas e implementas problemas o resoluciones de carácter público. La protección de datos personales tiene un órgano garante que la mayoría de ustedes conoce, que se conoce como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Si ustedes el día de mañana consideran que sus datos han sido vulnerados, pueden solicitar un recurso para que este órgano resuelva lo relativo a su manejo de datos personales. Estos datos personales, ese manejo de información de los llamados derechos ARCO, necesitan un mecanismo de garantía. Pero nuevamente, hay que cambiar el paradigma. Si el INAI, por la naturaleza constitucional que tiene como un órgano autónomo, puede ayudarte a resolver los problemas, también es necesario cambiar y evolucionar la lógica de un Estado con únicamente 3 poderes. Anterior a que se determinara en alguno de los debates que existen en la actualidad si los órganos constitucionales autónomos son o no un cuarto poder, que ese es un debate que todavía está pendiente de resolver, al menos en el caso mexicano, uno de los grandes poderes que se consideraba como un poder fáctico era precisamente a los medios de información. No tanto porque fueran periódicos, televisoras o cuestiones que tuvieran que ver con el manejo de información pública, sino por la sensibilidad y la rapidez con la que se considera que al entrar al espacio de su dirección se podía diversificar la información en los espacios públicos. Imagínense si de por sí los medios clásicos, como los escritos, como el periódico, como la televisión, tienen un gran alcance, ¿qué alcance tiene el Internet? Literalmente al momento en el que uno sube una publicación, al que en un momento alguien expone una idea, aunque la bajes, aunque la elimines, ya está en el espacio digital. Y la pregunta que surge es, ¿quién es responsable de esa información? ¿Quién la sube o quién la divulga? ¿Quién la crea o quién la hace viral? Esos problemas propios de las redes digitales son precisamente las alternativas
que la gobernanza digital nos pone como mecanismos de vanguardia para solucionar. No le podemos decir, o ustedes ven a un juez en materia administrativa diciéndole Facebook Incorporation con sede en Palo Alto, California, baja la publicación de esta persona porque afecta. Así no funciona. ¿Cómo funciona? Facebook quita la publicación porque establece algo que ustedes han leído y que muchas veces dan por sentado. Se han infringido las normas comunitarias. Normas comunitarias que ¿quién creó? La propia red social. En esta idea del Estado como el que tiene el monopolio en el ejercicio de la fuerza para ordenar que una publicación o que un acto sea declarado nugatorio, imagínense ustedes este modelo de gobernanza digital, cómo una red social puede establecer que tú violaste una norma comunitaria. Y la pregunta, por definición, cambiando el paradigma del Estado, ustedes que forman parte del claustro de la Facultad de Derecho es, al menos en las normas que no son de las redes sociales, sino las normas jurídicas, de alguna u otra manera nosotros como sociedad intervenimos en su proceso de elaboración, porque tenemos una representatividad política como forma de gobierno. ¿Quién de ustedes formó parte de los procesos de elaboración de las normas comunitarias? Nadie. Y aún así, nos estamos obligando a resolver los problemas con base en esas normas. Ese es el nuevo arquetipo de la gobernanza en la era del Internet. Es saber que hay un poder fáctico, hay un poder digital, hay un poder de nueva naturaleza que no solamente orienta la forma de vida colectiva, sino que establece directrices sancionables y que en casos de incumplimiento reiterativo, incluso puede tener como consecuencia que te quiten tu red social. Eso que el Estado hacía de manera clásica, hoy en día lo hacen las redes sociales de manera digital. Por eso el espacio para investigar y también para dedicarse a esta materia es amplísimo, porque son muy pocos los abogados y las abogadas que saben y conocen estos mecanismos y que pueden dedicarse a la resolución de este tipo de problemas. Este mecanismo de gobernanza digital es un parteaguas en la comprensión que tenemos del Estado como el detentador de la soberanía política. Es también un parteaguas en la forma en la que el derecho, como la ciencia jurídica que regula la vida en sociedad, tiene de resolver los problemas. Pero más importante aún, es un parteaguas en una concepción clave que se conoce como la multidisciplinariedad. Estos problemas del Internet no se resuelven solo a partir del derecho. Estos problemas del Internet se resuelven a partir del derecho, pero también de la comprensión de las redes digitales, también de la comprensión de las políticas públicas, también con la comprensión de la neurociencia en materia de inteligencia artificial. La única manera de resolver estos problemas es entendiendo que la lógica que está detrás de ellos no se sostiene únicamente con un modelo clásico del derecho. Es forzosamente necesario abrir el paradigma para comprender que la seguridad digital, que la gobernanza en el Internet, que los datos personales en el espacio digital también forman parte del espacio público. Y al ser parte del espacio público, el Estado tiene legitimidad para entrar y buscar resolver
las problemáticas que surgen por el manejo de esta información. Las empresas, las redes sociales, la sociedad en lo general es colaborativa. Y al ser colaborativa, también es corresponsable. Uno de los grandes problemas que siempre surgen al respecto de esto es, hablando de quién tiene la responsabilidad cuando se hacen publicaciones que carecen de un destinatario cierto, porque pueden ser una cuenta falsa, es si quienes divulgan también tienen un margen de responsabilidad. Es decir, si a ti te mandan una nota falsa y tú antes de abrirla la compartes, eres corresponsable de esta cadena de información falsa. No en vano, las redes sociales han buscado mecanismos para tratar de aminorar estas problemáticas. El ejemplo claro es cuando te dice Twitter o X, revisa antes de compartirlo, ¿no la quieres leer? Imagínense ustedes que la propia red social te está diciendo, oye, no has leído lo que vas a compartir. ¿No quieres leerlo antes de compartirlo? Eso es la gobernanza colaborativa. Y en ese mecanismo de gobernanza colaborativa es donde se debe insertar la protección de los datos personales. De otro modo, corremos el riesgo de que el Estado, de que el derecho, de que el gobierno se queden un paso atrás de la realidad digital. Y entonces, en lugar de tener mecanismos de prevención para la lógica de los problemas públicos que siempre van a estar, solamente tengamos mecanismos de contención. ¿Cuál es el problema de únicamente contener y no prevenir? Que la forma en la que se lastiman los derechos, la forma en la que se transgreden los derechos, la forma en la que se vulneran los derechos, es mucho más difícil restituirlos en la forma correctiva. Porque en caso, por ejemplo, de los derechos a la buena imagen, ya que subieron una publicación tuya, por más que sancionen a la empresa, por más que cierren la cuenta, tu imagen ya se volvió viral. ¿Cómo resarces en el derecho a la buena imagen algo que muy difícilmente vas a poder bajar? Ese es el esquema de la gobernanza colaborativa, ese es el esquema del Estado en la era digital y ese es el esquema en el cual los datos personales y su protección se insertan en un nuevo mecanismo, en un nuevo derrotero que puede poner en crisis al Estado si no es capaz de actualizarse, pero sobre todo si no es capaz de rendir cuentas en un esquema de política pública y de gobernanza colaborativa. Creo que con eso lo dejaría por ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues el doctor Uvalle nos habló del manejo de redes y su control, así como los alcances de la gobernanza en Internet, que implica la capacidad de resolver problemas dentro de esta red, así como también el problema que surge de la jurisdicción y cómo resolverlo. Nos dice que una posible solución sería involucrar a las plataformas para poder dar una posible solución a través de políticas públicas de la mano con el Estado y la sociedad civil a fin de implementar, ¿verdad?, estas políticas para la protección de nuestros derechos ARCO, tanto en el Internet como en las redes sociales, y hablar así de una gobernanza colaborativa. Agradecemos muchísimo esta intervención tan clara, Ricardo, y pasaríamos entonces con nuestro último, pero muy importante expositor, que nos honra con su presencia, que es el licenciado y maestro Ernesto Ibarra Sánchez. Me permitiré leer su semblanza curricular y que también indico es una breve semblanza. El licenciado Ernesto es maestro y licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de maestría en Ciencias Jurídicas y de doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México.
Es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Es fundador y director de CyberLaw, firma jurídico-tecnológica especializada en derecho digital, protección de datos y ciberseguridad. Es líder y coordinador de la Alianza México Ciberseguro, iniciativa multiactor para el fortalecimiento de la ciberseguridad en México. Ha sido coordinador de ciberseguridad y derecho digital de la UDLAP Jenkins Graduate School y docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el ITESM Campus Santa Fe, en la Universidad Anáhuac Virtual, en la Maestría de Derecho de las TIC en CONACYT, Infotec, en diplomados en Universidad Iberoamericana y en UDLAP Jenkins, así como del Master Legal Tech y Digitalización de la Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Sus temas de investigación son política pública digital, ciberseguridad, ciberdelitos, privacidad y protección de datos personales, derecho digital, legal tech, inteligencia artificial y negocios digitales. Pues bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Sí, podrían, por favor, Iván, darle el micrófono a Ernesto Ibarra. Listo, doctora. Listo, muchas gracias. Gracias. Pues, muchas gracias, doctora Hilda Nucci, por la invitación. Y bueno, pues me da mucho gusto participar hoy día en esta actividad para las y los estudiantes de la Facultad de Derecho. Y bueno, un pequeño esfuerzo que me parece sumamente interesante para ampliar los temas de discusión en el marco de esta Copa Puma. Y bueno, también pues saludo con mucho gusto a mis compañeros de panel, al doctor Ricardo Armando Terán, qué gusto escucharles y bueno, por supuesto también un saludo al director de la Facultad de Derecho, al director Raúl Contreras y al equipo organizador de la facultad, Lorena, Iván, qué gusto. Y bueno, teniendo en cuenta el entorno de la Copa Puma, pues primero dejar como primer mensaje a los juristas que nos están acompañando en la sesión, el punto de hay muchas preguntas y pocas respuestas. La creatividad de ustedes, el esfuerzo de articular todos estos puntos que han mencionado los participantes, expositores en la jornada de hoy, va a ser el centro para la formulación de distintas modalidades de regulación de la sociedad del contexto contemporáneo, de esta sociedad en esta nueva dinámica sociodigital, porque tenemos que tener presente no solo el entorno jurídico o las ciencias del derecho como herramienta para moldear la convivencia social y para moldear este escenario de ejercicio, fomento, defensa de los derechos humanos. Tenemos que abrir nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro desarrollo, incluso en el ámbito emocional, la capacidad de interactuar con otras disciplinas, con profesionales de distintos campos del conocimiento y tener presente un enfoque que nos lleve más allá de lo que típicamente conocemos en una licenciatura. Y tienen ustedes la ventaja de estar pues, en una de las mejores facultades de Derecho de Latinoamérica y esto nos debe implicar una responsabilidad para ir más allá de nuestro pensamiento, nuestra construcción de conocimiento tradicional, que en muchas de las facultades está orientada a la memorización del contexto o del texto legislativo, ¿no? Del texto de la ley. Aquí, si se han dado cuenta, quienes han antecedido en el uso de la voz, han referido esta necesidad de mirar más allá del derecho, de articular estos escenarios con los intereses económicos o con los enfoques de los distintos actores, de gobierno, de la industria, de los distintos tipos y naturalezas de empresas que intervienen
en el ecosistema digital y por supuesto contemplar que estamos viviendo en una sociedad cada vez más global, cada vez más digital, donde se suscitan distintos contextos de índole económica, de índole sociocultural, y que ello nos lleva también a contemplar una mixtura de culturas jurídicas. Y esto representa grandes retos para los juristas, representa grandes oportunidades para la creatividad, para ese pensamiento sagaz y ese desarrollo crítico de sus ideas en torno a los desafíos que se viven en el ámbito de los derechos en general, del ejercicio de las libertades, a la luz, si bien de todo lo que conocemos como derechos humanos y de las distintas materias que nos enseñan en la facultad, pero también a la luz de una realidad cambiante y de una necesidad de soluciones a veces más pragmáticas para abordar esos fenómenos sociales y que siempre deberá tener pues presente esta perspectiva de derechos humanos. Entonces, no hay una solución concreta, no hay una postura unívoca que resuelva los problemas que tenemos hoy y mucho menos una ruta clara para resolver fenómenos futuros. Hoy están ustedes viviendo un momento histórico, un momento en esta evolución social que tiene distintos elementos pues muy particulares que probablemente pues no hubiéramos imaginado hace 20, hace 30 años cuando algunos de nosotros estábamos en esas aulas estudiando esta carrera tan bonita del derecho. Entonces nos toca a ustedes y a nosotros ser, digamos, los juristas de la época bisagra entre esa sociedad donde se empezó a construir Internet, donde se empezó a consolidar este entorno digital y donde estamos transitando a algo que desde distintos enfoques, algunos llaman sociedad 5.0, algunos llaman la cuarta o la quinta revolución industrial, y donde los datos, la información en su conjunto, se vuelven un escenario central de la dinámica digital de la sociedad contemporánea para los distintos fines que son elementos culturales, elementos de entretenimiento, de juego, de ocio, de trabajo, de educación. Entonces, el primer punto y el primer llamado a la reflexión es invitarles a ser disruptivos en este proceso de aprendizaje y de creación de conocimiento con la perspectiva de derechos humanos, poniendo a la persona al centro, y a partir de ahí vamos a tener, con este contexto que hemos visto de la gobernanza, que me ha parecido muy interesante y muy acertado como el doctor Ricardo ha planteado este nuevo enfoque, este nuevo paradigma, y es necesario porque la sociedad que vivimos hoy día tiene retos más complejos que los que teníamos antes de Internet en el sentido de la interculturalidad, en el sentido de que un mensaje que podamos emitir en una red social puede llegar en segundos a ser visto por muchas personas de distintos países, de distintas culturas, de distintos enfoques tradicionales o de costumbres o de moral, y ello pone en un gran desafío al derecho como ciencia a nivel mundial. Entonces, estamos en ese tipo de retos y bueno, qué interesante debe ser para todas y todos ustedes estar aprendiendo el derecho, pero además viviendo este concierto de cambios tan vertiginosos como ya han anunciado a lo largo del día. Ahora, si bien les decía, Ricardo hizo un planteamiento muy pues, favorable para el tema de la gobernanza de Internet, quiero profundizar un poco en que, sin ser repetitivo, en cómo el término de gobernanza de Internet nos lleva a pensar que es el desarrollo. Esta es una definición de trabajo que ustedes deberían profundizar, y de hecho aquí entre paréntesis les recomiendo que tomen un curso que se llama Gobernanza de Internet, Fundamentos, de la ISOC, que es una organización que vela por la defensa de Internet y de los principios de gobernanza de Internet. A mí me tocó por ahí del 2010 estar en la Escuela de Gobernanza del Sur, de Gobernanza de Internet, y la verdad es que fue un parteaguas porque como abogado en ese proceso de formación me ayudó mucho a mirar la nueva forma de abordar no solo el derecho, sino los fenómenos sociales, y como jurista tratar de comprender mejor
todo este conjunto de actores que participan y que hacen viable el Internet como lo conocemos, pero además una arista de grandes retos y desafíos a los que estaremos mejor preparados si tenemos ese pilar, esa capa básica que es la gobernanza de Internet, que por lo menos desde, por ejemplo, el enfoque de los cursos que impartimos en la academia, partimos siempre de gobernanza de Internet, porque ahí se mezcla el conocimiento del mundo o del ámbito de la sociedad, de la antropología, del ámbito cultural, económico, tecnológico, políticas públicas y por supuesto el jurídico. Entonces, bueno, sirva ahí como paréntesis. Decía, esta definición refiere la gobernanza de Internet como el desarrollo y la aplicación por parte de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y sus respectivos roles en cuanto a principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisión y programas compartidos que dan forma a la evolución y al uso de Internet. Si tuviéramos que hacer un examen, yo diría, doctora Nucci, esto es pregunta de examen. Así de sencillo, para que vean lo importante que es partir de esta definición. Y sobre todo porque esta sociedad cambiante, compleja, de mucha incertidumbre y esta gran volatilidad que tenemos respecto de la información, el conocimiento, nos va a primero a sentar las bases de un nuevo abordaje del fenómeno en el entorno digital. Después nos deja clara la necesidad de concebir el concierto de actores en la dinámica digital y la perspectiva público-privado, por ejemplo, en el ámbito del derecho, nos ayuda a reforzar que hoy más que nunca se debe dejar atrás esa idea del derecho público, del derecho privado. Tenemos una interacción constante y permanente de principios de derecho público, de derecho social, de derechos subjetivos, del rol de las empresas y cada vez más estamos entretejiendo una nueva configuración de derecho donde los distintos operadores del derecho debemos concebir esa naturaleza cambiante y esa necesidad de articulación de perspectivas para ofrecer soluciones más atinadas que conciban más esta diversidad de intereses, pero sobre todo, y nunca podemos dejar atrás, este elemento de la perspectiva de derechos humanos como una guía que nos permita ir esculpiendo la evolución y el comportamiento de los individuos, de las sociedades, de la sociedad humana en general, de la interacción con el medio ambiente y ahora, ¿por qué no?, de este escenario donde cada vez más máquinas también se conectan, también interactúan y en un futuro probablemente podamos llegar a donde las máquinas tengan un comportamiento y una autoejecución de manera separada o independiente de la decisión humana. Entonces, ese es un primer llamado. Les decía que hay muchas preguntas. Una de ellas, y que suele surgir en muchos foros, aquí no sé si la doctora y también mis colegas panelistas, seguramente les ha tocado escuchar mucho en los paneles que dicen, el derecho va retrasado respecto a la tecnología. Siempre vamos muy atrás de la tecnología. La tecnología va en un jet y el derecho va en un burro. Y entonces esto que parece una alegoría que nosotros como juristas debemos identificar, por lo menos yo desde dos puntos de vista. Uno, no necesariamente para mí es negativo que el derecho vaya detrás de la tecnología. Si el derecho en ese proceso, como ustedes saben, de sus distintas fuentes de derecho, y es un proceso social de una dinámica permanente de ajuste para ir moldeando la sociedad, para ir sancionando esas conductas que violan el pacto social, no necesariamente es negativo que el derecho esté detrás o vaya a una velocidad mucho menor que la tecnología, porque la tecnología tiene un proceso propio, un proceso de innovación, y hay muchas vertientes de tecnología y hay distintos niveles o escalas de impacto de la tecnología respecto del ámbito de la sociedad o de lo social. Entonces, y tampoco es necesariamente negativo si tenemos claro como juristas que contamos con principios de derechos humanos, con estándares internacionales en materia de derechos humanos, con aparato institucional dentro de México, hablando en el caso específico, pues que permiten generar legislación o bien interpretar la legislación y emitir criterios incluso a la luz de tribunales, cortes internacionales, aquí entre paréntesis, súper importante,
una conexión permanente con la reforma en materia de derechos humanos y todos los criterios que se han venido construyendo. Así que no, digamos, no se sientan mal cuando alguien en algún panel les dice esto. Ustedes como jurista, ¿qué están haciendo? Van muy lentos, porque tenemos una concepción diferente. Ellos no entienden lo que implica el derecho como ciencia en su conjunto, no entienden en muchas ocasiones cómo la interpretación de un juez o digamos, del aparato de justicia puede expander lo que la ley dice. Por eso les decía, debemos ir más allá del texto de la ley, de la legalidad, porque con la interpretación, con los criterios como autoridades jurisdiccionales, podemos atender y resolver una situación que pareciera no estar resuelta por la ley o por el derecho hoy día. Pero nosotros como juristas sí creo tenemos la capacidad de decir, sí tenemos argumentos para resolverlo. Esto de que se hablaba en el panel anterior y también en este, sobre el tema de jurisdicción de empresas como Google y como otras tantas, que se han negado y de hecho pues han negado la categoría de empresas de infocomunicación para alejarse de cierta regulación. Además han negado que tienen presencia en México cuando ya tenemos modelos regulatorios como el caso del Reglamento Europeo e incluso en la propia Suprema Corte de Justicia podemos encontrar criterios donde hace referencia a que si centramos el derecho en las personas y el Estado mexicano o cualquier otro Estado está obligado a proteger a las personas de su territorio, pues tenemos una facilidad de conectar de manera argumentativa que el derecho mexicano le aplica a cualquier entidad que pueda afectar los derechos de mexicanos o de la población en México. Pero por supuesto hace falta reforzar con doctrina, actualizar cierta regulación, pues no viene mal para tenerlo claro y tener mayor certeza jurídica. Pero a lo que voy es que debemos tener esa capacidad de innovar en la argumentación, en la construcción de argumentos, que si lo hacemos a la luz de derechos humanos y con estos criterios del debido proceso, con estos criterios de soberanía, como mencionaban, de jurisdicción, de defensa de derechos, por ejemplo, el interés superior de la niña, el niño y adolescente, pues no podría negarse una plataforma de atender una solicitud judicial, porque tenemos claro que a nivel internacional es una postura de los países, por lo menos que estamos bajo el orden democrático de derechos humanos, y que si hubiese alguna empresa que quisiera negarse, en principio tendría como el reproche social, pero además habría capacidad del Estado para que a través de sus autoridades, sobre todo del Poder Judicial, se le haga cumplir algún esquema de transparencia o incluso de cooperación para en materia de investigación de un delito que viole o atente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, otra de las grandes interrogantes es, no se puede regular Internet. Entonces, Internet es la red de redes, pero además es un conjunto de tecnologías que hace posible la intercomunicación y la expresión de derechos y libertades por parte de las personas y que se vuelve un componente facilitador de muchos otros derechos. Entonces, es una aseveración, pues digamos que tiene varias aristas, ¿no? Si entendemos Internet como la pura tecnología, pues podríamos decir, ¿se puede regular la tecnología? Y parcialmente sí, porque, por ejemplo, regulamos la tecnología en el ámbito de una línea de regulación de estándares técnicos para, por ejemplo, hacer privacidad por diseño, ¿no? Que se establezca la obligación a los diseñadores de protocolos, de software, a quienes generan código, para que ese código contemple estándares técnicos internacionales que ayuden a elevar el nivel de protección desde el punto de vista de privacidad, protección de datos o seguridad de información. Entonces, podría haber regulación en ese sentido de componentes técnicos que configuran eso que hoy llamamos Internet. Pero también podría haber incluso temas relativos al hardware, ¿no? Para que no dañen a las personas. Por ejemplo, utilizar un material u otro, pues podría afectar que se sobrecalienten y eso puede afectar en algún sentido los derechos de las personas. Entonces, ahí tal vez no es una regulación de manera contundente, sino algún tipo de recomendaciones o buenas prácticas en el diseño, o tal vez sí la regulación de manera estricta de que ciertos componentes o materiales estén prohibidos para.
Pero lo más importante está en el flujo de comunicación y en la interacción entre personas a nivel mundial. Y por eso cuando se habla de regular Internet o no, normalmente se piensa en gobernanza de Internet. Y esto que se ha mencionado en las participaciones previas, es que Internet como escenario global, como esa plataforma y ese contexto sociodigital nos permite interactuar y ejercer derechos y libertades. Por eso, cuando nos refieren a este gran cuestionamiento de regular o no regular Internet, pues debemos ser mesurados. Creo que ninguna respuesta cumple de manera estricta el absoluto, sí o no. Yo creo que hay matices importantes porque depende de qué cultura se trate, depende de qué derecho estemos hablando, y tenemos claro ya que no hay un derecho absoluto. Es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció Internet, el acceso a Internet como un derecho humano, porque a partir de sobre todo, se maximiza el derecho de libertad de expresión, principalmente, y otros tantos derechos. Como ustedes saben, podemos hacer trabajo a distancia, podemos hacer educación a distancia, como lo que estamos generando hoy día, podemos tener comunicación a distancia y a través de Internet podemos llevar a cabo esta expresión de nuestra personalidad, consolidar elementos de identidad, compartir información y ejercer nuestra libertad de expresión, llevar a cabo la libertad de prensa, la libertad de asociación, la manifestación de ideas, educación, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, este reconocimiento del acceso a Internet como derecho humano refuerza la idea de su importancia y por ende, como igual mencionaban ya, la corresponsabilidad de mantener que Internet a través de los principios de la gobernanza se mantenga como abierto, descentralizado y que esté orientado a beneficiar el ejercicio de derechos humanos. Entonces, para ello también es importante que nosotros como juristas tengamos presente quiénes intervienen en hacer posible Internet como hoy lo conocemos. Hay un modelo muy importante que refiere el modelo de capas de Internet, pero podemos pensar como en la capa de infraestructura, la capa lógica y la capa de usuario. Nosotros normalmente usamos una aplicación sin saber qué pasa detrás o qué tecnología es la que hace posible que Internet funcione. Cuando ustedes escuchan que está en la nube, sube la foto a la nube, pues todos imaginan una nubecita, cuando en realidad hay infraestructura de telecomunicaciones como torres, antenas, cables submarinos, tenemos también telecomunicaciones satelitales. Entonces, todo este concierto de tecnología, de infraestructura, su despliegue, y luego viene la capa ya más lógica o de protocolos que hacen posible que la información se empaquete, que la información viaje, que la información se identifique y pueda saber si se trata de datos, de video, de fotografías, etcétera, y que podamos tener ese flujo desde el emisor hasta el receptor de manera que sea posible la comunicación. En ese trayecto, sobre todo, pues existen retos de operación, de conectividad, la velocidad, la calidad de Internet y también la privacidad, la protección de datos o la seguridad de la información. Entonces, tenemos un gran contexto de circunstancias y de aristas que debemos abordar y por eso la gobernanza de Internet es fundamental. Y otro elemento importante es que nos permite conectar con este concierto de actores, como ya se ha mencionado, el sector público, el sector privado, la academia, sociedad civil, la comunidad técnica, porque hoy día Internet suscita grandes retos que nos debe llevar a mirar la perspectiva no estrictamente jurídica, sino también del ámbito de la política pública. En México, con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se estableció el derecho fundamental de acceso a Internet y las tecnologías de información. Entonces, esto va alineado a lo que en materia de la Asamblea General de Naciones Unidas se reconoció el acceso a Internet como derecho humano. En México se lleva a la Constitución, entonces ya tenemos el derecho fundamental y de alguna forma es positivo, pero vienen retos de política pública. ¿Cómo garantizamos que realmente Internet sea un acceso universal a Internet, que todas las personas, las comunidades en el país tengan la oportunidad y tengan el acceso a Internet y después no solo el acceso, sino también un Internet de buena calidad y después no solo de buena calidad,
sino también habilidades digitales que permitan hacer uso y disfrute de esta tecnología para maximizar sus derechos y beneficiarse en distintos aspectos, con el ámbito del trabajo a distancia, consumir información, realizar trámites, tomar cursos en línea, ejercer incluso derechos como la denuncia a través de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve muy importante que concibamos estos retos, pero a partir de estos dos grandes temas, ¿no? La gobernanza de Internet y la perspectiva de derechos humanos. Entonces, otro elemento importante es esta interrogante de si el Internet es un derecho humano o no. Yo les voy dejando ahí las preguntas que ayuden a que ustedes profundicen en su respuesta, porque esa me parece una de las mejores formas de ayudar a construir conocimiento, ¿no? Ya les he dejado ahí algunas, esta es otra, me parece interesante. En México, ¿el Internet es un derecho humano? Ustedes respóndanlo por su cuenta. Les decía, esta resolución de julio del 2018, donde incluye esto en materia de acceso a Internet. Tenemos también otra resolución muy importante que se ha ido actualizando en distintos momentos, que es la resolución de la privacidad en la era digital. Que esto, como ya lo mencionaba una participante en el panel previo, pues está llamado a ser el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, el derecho del siglo XXI, sobre todo porque este surgimiento de tecnologías y cada vez que estas tecnologías incrementa el número de usuarios de Internet, de dispositivos que se conectan a Internet, entre todos, más la tecnología, generamos cada vez más datos, también datos personales, se almacenan en algún dispositivo, se comparten con gran facilidad y entre todos estamos generando una gran cantidad, un gran volumen de datos y eso genera, por ejemplo, una huella digital. Todos nosotros al interactuar con la tecnología y sobre todo en entornos conectados a Internet, generamos esto que llaman huella digital o estela digital, estela de datos, ¿no? Que es una gran cantidad de datos de la cual se alimenta hoy día la economía digital y que también es un componente que que nutre los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, otro elemento que me parece importante, hablando a la luz de el derecho a la protección de datos personales, es cómo vamos delineando el derecho a partir de, por ejemplo, identificar la persona al centro, la persona titular al centro de este derecho. En México, como ustedes saben, tenemos por lo menos dos grandes esferas, la de sujetos obligados, la de particulares. Hay otra tercera que sería la de las instituciones bancarias o financieras, que en el contexto mexicano pues está diferenciado de estos dos grandes ordenamientos y debemos transitar hacia un enfoque donde el titular de los datos sea el núcleo de la regulación, como lo tienen, por ejemplo, en Europa, donde el derecho a la protección de datos está en su reglamento y sus ordenamientos derivados, pero no tienen una según quién sea el responsable, quien tenga el tratamiento de los datos, sino que a partir del derecho del titular, tanto públicos como privados de cualquier sector, estarán obligados a proteger. Ese es un enfoque centrado en la persona. Otro elemento importante para el caso de México, y que es un reto en varios países, es delinear muy bien y profundizar en las excepciones que hoy día nos marca la Constitución y la regulación específica en ambos casos, que es el caso de todos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, pero como en todo derecho que no es absoluto, las excepciones en este caso nos dice, salvo que se afecte la seguridad nacional, o bien la salubridad, o bien los derechos de terceros. Y acabamos de vivir hace unos años un contexto de excepción constitucional que no sé a ustedes qué les parezca cómo se dio tratamiento. Por ejemplo, la Constitución nos marca que uno de ellos es seguridad nacional. ¿Tenemos claro el alcance y la definición de seguridad nacional? ¿Les parece que cumple con la certeza adecuada este término y que la Ley de Seguridad Nacional y los criterios de la Corte redondean de manera adecuada la seguridad nacional? ¿O bien es una excepción que tiene ambigüedad que permite abusos de autoridad o márgenes para una actuación arbitraria por quien pudiera detentar esta labor de coordinación o de ejecución de componentes de seguridad nacional? Ahí podríamos traer a la mesa la relación de
pues del tema, por ejemplo, del uso de software de inteligencia para combate a la delincuencia organizada, software Pegasus. En aras de la seguridad nacional, podríamos justificar el uso de este tipo de software de ciberinteligencia para combatir a ciertos delincuentes en determinados tipos penales, porque estos dañan la estabilidad y la seguridad del país. Pero si es usado de manera arbitraria, contra periodistas, contra activistas, contra ciudadanos, afecta el derecho humano, el derecho fundamental a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales. Entonces, este juego de derechos, esta ponderación, me parece que en el ámbito de las excepciones es un tema muy interesante. Otro es el caso de la salubridad, que lo vivimos con la pandemia. En aras de gestionar la pandemia, podemos utilizar tecnología, explotar datos e incluso con inteligencia artificial, pero debe haber un control, debe haber por lo menos un equipo o un grupo que en el enfoque de gobernanza podamos contribuir a que el diseño de estas herramientas sean adecuadas, cumplan los principios de protección de datos personales y ayuden a solucionar esta problemática. Ahora, de manera muy sucinta, porque ya me queda un minuto, y es que este tema es tan apasionante y tan interesante con tantas aristas, pero bueno, otro tema relativo aquí es el de la responsabilidad de intermediarios, que ya refirieron también mis compañeros del panel, tengan presente el enfoque de la legislación en Estados Unidos, donde emana el tema de responsabilidad de intermediarios, que es una referencia a la primera enmienda de la Constitución sobre el tema de los foros públicos y que estas redes constituyen o no foros públicos. La línea en este caso ha sido en el sentido de que no, para no vincular la responsabilidad del intermediario respecto de lo que dicen sus usuarios. Y el documento que centra más la discusión en el tema es la sección 230 de la Communication Decency Act, que es la ley de la decencia de las comunicaciones, que es toral para que ustedes conciban el tema de la responsabilidad de intermediarios, donde se parte de la premisa de que los intermediarios estarán exentos de responsabilidad de los contenidos de los usuarios, salvo en aquellos casos cuando sean enterados de que un contenido viola derechos y después de haber sido enterados no realicen acciones adecuadas para aquí hay distintas modalidades, cancelación o supresión de contenido o bloqueo o incluso la eliminación de todo, por ejemplo, desindexar. Yo no lo elimino de tu página, pero ya no lo va a encontrar nadie. O también la cancelación el uso de ese servicio, ¿no? Cancelar tu cuenta como usuario de tal, violando reglas comunitarias o violando derechos humanos o ante autoridad administrativa o bien incluso ante instancia jurisdiccional. Entonces son grandes retos. Otro tema es soberanía y jurisdicción. Otro tema es cooperación público-privada para constituir este nuevo pacto digital mundial, este nuevo pacto social en el entorno digital que nos conlleve a que la comunicación, las tecnologías, Internet, favorezcan el cumplimiento, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible y que nos permita que entre los actores público, privado, social o sociedad podamos resolver mejor estos problemas. Por ejemplo, les decía, la comisión de un delito en el entorno digital requiere la cooperación público-privada para conocer indicios y llegar a conocer quién fue el usuario que cometió el delito o para la sanción de manera precisa de estos. Y cierro finalmente con la referencia de que en la regulación en materia de inteligencia artificial del Consejo de Europa, que se va a convertir en la ley de inteligencia artificial en próximas, no sé si semanas, próximos meses, se establece un modelo de gestión de riesgos donde el riesgo inaceptable está vinculado a manipulación cognitiva, es decir, del comportamiento de personas a través de la manipulación de los datos neuronales. Entonces, este tipo de nuevos escenarios que representan las neurotecnologías, también debemos abordarlo con este enfoque preventivo de gestión de riesgos de derechos humanos. Y bueno, perdón por haberme excedido unos minutitos de mi tiempo. Muchas gracias, doctora, y pues quedo aquí pendiente. Muchísimas gracias, Ernesto. Al contrario, bueno, como podrán ver los alumnos y las alumnas, bueno, temas interesantísimos, temas muy grandes, o sea,
demasiado vastos, que nos faltaría tiempo para abordar en estas mesas, más sin embargo creo que me quedo con algo que mencionó Ernesto, que es que no necesariamente es negativo que no existe una legislación a la par de este derecho, ¿verdad?, de Internet, porque existen los principios, los estándares y un aparato institucional para hacerlo valer. Es decir, existen estos precedentes judiciales, estos criterios jurisdiccionales que pueden en determinado momento hacer valer el derecho, y que en este concurso de debate ustedes tendrán que aplicar las herramientas necesarias que en su momento utilizan los jueces, como es la interpretación, la ponderación y la defensa de una tesis para poder llevar a cabo, digamos, esa protección de un derecho, ¿no? Entonces, quisiera yo agradecer a los ponentes. Ustedes tienen los correos, y si no, les pido a los ponentes que los compartan para que puedan los alumnos pasar las preguntas de manera personal a los ponentes, y que puedan ahondar en algún tema, si así lo desean, con los expositores, e ir de la mano de estos expositores para que la próxima semana pudieran defender los temas que tendrán que debatir en materia de datos personales y de inteligencia artificial, o bien en materia de derechos personales, ¿no?, en redes sociales e Internet. Pues agradecemos la presencia de estos magníficos expositores, de verdad les agradezco, la exposición ha sido sumamente nutrida y profesional. Iván, cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Pues solamente para cerrar esta segunda mesa y decretar un pequeño receso hasta las 3 de la tarde para nuestras y nuestros ponentes, también para nuestras y nuestros alumnos. Nos vemos a las 3 de la tarde porque ahora viene la capacitación especializada en debate parlamentario con las y los campeones de debate mundial parlamentario. Muchísimas gracias a nuestras y a nuestros académicos por compartir con los alumnos, y reiteramos nuestro agradecimiento desde la Facultad de Derecho. Nos estamos viendo en unas horas. Sí, no olviden sus correos, los ponentes, por favor. Gracias. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, mucho gusto.